Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mauri, ¿todo bien? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Vale? ¿Todo tranqui? Bien, bien, por acá. Con frío, ya arrancó el frío. Ya se vino bravo ahora. Bueno, hoy vamos a tener un video un poco particular. Era un video que hacía tiempo teníamos ganas de hacer, un análisis que hacía tiempo queríamos compartir con ustedes por varios motivos, ¿no? Por un lado, mucha gente a veces cuando nosotros nos reivindicamos y nos planteamos como comunistas, nos preguntan, comunistas, ¿y por qué no están en el PSU, ¿no? En el Partido Comunista del Uruguay. ¿O qué los diferencia? ¿O por qué hay tantos, ¿no? ¿Por qué tanta gente se dice comunista y está en distintos lugares? Entonces, un poco por eso, otro poco porque nosotros en nuestros análisis en este mismo canal muchas veces hacemos referencia a lo que identificamos como oportunismo político o tendencias oportunistas o tendencias revisionistas. Y son algunos conceptos que a veces en un video donde estamos analizando otra cosa es medio difícil desarrollarlo y que no quede muy tedioso. Entonces a veces lo decimos al pasar y puede que no se entienda a qué hacemos referencia. Entonces, un poco hablando con Mauri en la planificación de estos videos, decíamos, bueno, tal vez está bueno pararnos un segundo, plantear qué es lo que entendemos nosotros por oportunismo político, por qué identificamos al PSU como una línea oportunista, una línea revisionista, y Mauri lo va a describir un poquito mejor, sobre todo esta última parte, y a lo largo del video vamos a intentar disputar un poco con estos discursos, sobre todo lo que tiene que ver con, o sea, por qué nosotros no estamos de acuerdo con cuestiones que ellos plantean, o sobre todo mostrar por qué para nosotros esas posiciones no son comunistas, ¿verdad? O no son marxistas-leninistas. Porque este partido, a pesar de que en los hechos nosotros vamos a intentar mostrar por qué no lo son, sí en discurso ellos se reivindican muchas veces marxistas-leninistas, ¿verdad? O reivindican procesos que nosotros entendemos forman parte de la rica historia del comunismo, pero que cuando después, al momento de llevar adelante ciertas acciones, como fuerza política, entendemos ahí es donde está la contradicción. Por otra parte, también nos parece importante aclarar, eh, si se quiere, como forma de no generar tampoco malestar en muchos militantes honestos, ¿verdad? De las bases que se identifican como comunistas, que reivindican su papel comunista y que entienden que lo que están haciendo es luchando contra este sistema, ¿verdad? Que nos oprime, que nos explota, y se reconocen como comunistas, que tal vez no identifican en sus líderes algunas posiciones, ¿verdad? O están de acuerdo hasta con cosas que nosotros decimos, ¿verdad? Y que los líderes o las dirigencias no llevan adelante un programa comunista, pero no queremos, digamos, con todo lo que vamos a decir acá, digamos, pegarle a esa gente, ¿verdad? A los militantes de base que de forma muy honrosa mantienen muchas veces muchas de las políticas de las organizaciones sociales y las políticas sociales que se llevan adelante en los barrios, en los distintos lugares, sin ir más lejos, lo que fue a lo largo de estos últimos años, el tema de las ollas populares, merenderos, ¿verdad? Muchas movidas, digamos, populares que son sostenidas por miles de militantes, que muchos de ellos seguramente se reivindiquen comunistas. Que tal vez hay cosas que nosotros digamos acá que les parezcan antipáticas, aunque le parezca que le estamos pegando a ellos. Nosotros lo que queremos es desenmascarar ciertos discursos, disputar también esos discursos, porque nosotros creemos que, digamos, hay que rescatar y reivindicar el carácter marxista-leninista del comunismo y plantear que no cualquier cosa es comunista y no cualquier cosa, no cualquier idea es socialista, no cualquier proceso socialista, no cualquier proceso es comunista. Entonces, quisiéramos poder disputar un poco esas ideas con estas aclaraciones previas y también, obviamente, siempre atentos a los comentarios y digamos, las sugerencias o los planteos que quieran hacer quienes nos están viendo, pero sí tener claro que cuando nosotros disputamos o marcamos
discrepancias, ¿verdad? Lo hacemos sobre todo con las dirigencias que son quienes llevan adelante, digamos, los programas, ¿verdad? Quienes tienen de alguna forma el poder en estas organizaciones y llevan adelante distintas acciones. Así que, Mauri, te paso la posta y después yo vuelvo con algún bocado. Impecable, vale. Justamente nosotros teníamos un interés particular en poder hacer un video con este tipo de contenido, porque para nosotros es fundamental. Es fundamental llevar adelante la lucha teórica, que es parte de la práctica nuestra. Por desenmascarar, en realidad, las corrientes ideológicas que hacen una revisión sobre los conceptos fundamentales del marxismo y también que en el discurso se presentan como comunistas, pero que en los hechos, en definitiva, no lo son. Particularmente en nuestro país, el Partido Comunista del Uruguay es el principal abanderado de ser quien ha revisado la teoría marxista, quitándole su esencia, sus conceptos fundamentales, en realidad, renegando la propia dictadura del proletariado, suscribiendo a tesis que se desarrollaron dentro del movimiento comunista internacional, posteriores al 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que justamente fueron el proceso donde se empieza a generar, a gestar el proceso del revisionismo moderno, en realidad, sobre los conceptos fundamentales de la teoría marxista, quitándole su carácter revolucionario, su esencia. Como sucedió en otros países, el Partido Comunista del Uruguay no fue la excepción. Y justamente para nosotros forma parte de nuestra lucha combatir este tipo, desenmascarar, mejor dicho, este tipo de teorías en realidad que no hacen más que venderle pescado podrido a la clase obrera. Por eso queremos comentar algunas cuestiones que para nosotros nos parecen fundamentales respecto a mencionar en realidad, ¿no? Por qué el Partido Comunista del Uruguay es revisionista y por qué es oportunista. En primer lugar, cuando hablamos de revisionismo, como mencionábamos, nos referimos a que justamente le quita la esencia del marxismo a los conceptos fundamentales, como es entre ellos la dictadura del proletariado. Es un concepto que ha sido sustituido por ellos principalmente por uno de sus principales referentes teóricos, Ronnie Arismendi, quien justamente desarrolla un concepto conocido como democracia avanzada, en realidad. Ellos lo plantean particularmente en sus declaraciones como avanzar en democracia hacia una democracia avanzada. Particularmente, nosotros lo hemos reflejado como una forma de llevar adelante una vía pacífica al socialismo. Esto no es ajeno en el tiempo, en realidad, ¿no? Justamente no es algo que se da de forma aislada, sino que justamente tiene su referencia a partir de una de las expresiones del revisionismo moderno que se desarrolla después del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, con las tesis khrushchevistas de llevar adelante la vía pacífica hacia el socialismo. Renegando el carácter esencial del marxismo, renegando y no reconociendo el papel de la violencia en la historia, el derrocamiento justamente de las contradicciones de clase a través de la violencia y justamente renegando del concepto propio de la dictadura del proletariado. Particularmente es que se desarrolla este concepto en el Partido Comunista del Uruguay, quitándole su propia esencia al marxismo-leninismo en definitiva. Y esto es algo que para nosotros es bien importante, si bien las formas de revisionismo han existido a lo largo de la historia desde que el marxismo empieza a tener influencia en las masas, en la clase trabajadora, se han desarrollado distintas formas de revisionismo sobre la teoría marxista. Podemos hablar desde Bernstein hasta el eurocomunismo, en realidad, pero ha estado constantemente y justamente el surgimiento de las corrientes revisionistas lo tenemos que considerar en su conjunto, en realidad, como un fenómeno que es producto de la presión que ejerce la burguesía sobre la clase obrera y su lucha. El oportunismo y el revisionismo han estado siempre vinculados de forma estrecha a la lucha de la burguesía y el imperialismo contra el marxismo-leninismo. Han sido parte de esta estrategia capitalista orientada a perpetuar el orden burgués y a tratar de eliminar todo tipo de procesos revolucionarios. Particularmente lo llevamos al ejemplo concreto de aquí, pero basta con repasar un poco las experiencias de los movimientos comunistas internacionales. Cuando hablamos de esta transición de la vía pacífica hacia el socialismo, lo vemos como una forma que justamente lo que busca llevar es adelante una reconciliación entre las distintas clases sociales, de colaboración con la socialdemocracia y con otras fuerzas políticas propias de la burguesía.
justamente esto, en definitiva, lo que termina siendo es la consecución de los objetivos de el imperialismo y del capital, que vienen luchando hace tiempo por estos medios, en realidad, a través justamente de la forma de revisionismo, insertándose para eliminar desde adentro justamente la esencia del marxismo, la esencia revolucionaria del marxismo. Con estas mismas prédicas sobre la vía pacífica del socialismo, lo que se pretendió de un principio en el 20 Congreso del Partido Comunista a través de Khrushchev era justamente que los revolucionarios del mundo entero no llevaran adelante ningún proceso revolucionario, sino que toda su actividad se redujese a propagandas, a debates, a un reformismo electorero, a manifestaciones sindicales en realidad, a quitarle la esencia, el carácter político de este tipo de luchas en definitiva. Y por eso es que nosotros lo vemos reflejado aquí con el Partido Comunista del Uruguay, y una vez mencionado esto también podemos ir viendo, Vale, si te parece bien, para no seguir aburriendo mucho, algunos ejemplos concretos de cuándo nos referimos a esto. Sí, yo estaba pensando mientras vos hablabas, Maui, en el concepto de democracia avanzada que desarrolla localmente, digamos, Rodney Arismendi, pero que es el mismo concepto, dicho de otra forma, que se desarrolló a lo largo y ancho del planeta, como estas tesis que vos bien decías, de revisión, que terminan siendo una revisión del marxismo-leninismo. Pero obviamente siempre planteando que son desarrollos marxistas-leninistas, ¿no? No es que ellos avisan que están haciendo algo, digamos, por fuera o que están, digamos, reinterpretando el marxismo, sino que ellos plantean que es un desarrollo a partir del marxismo-leninismo. Con respecto a este concepto local, si se quiere, a mí estuve fijándome en algunos documentos, ¿no? del PSU, como también para poder leer exactamente lo que ellos plantean, porque más allá de la visión que nosotros podemos tener o de nuestra interpretación de lo que ellos dicen, también está bueno ir a lo que dicen, ¿no? Porque, por esto que decíamos, nosotros sabemos que después las acciones van en otro sentido, pero está bueno que a veces algunas cosas se dicen bien explícitamente, ¿no? Esto de la teoría, digamos, que mantienen del avance en democracia, en un momento ellos plantean, la democracia para nosotros es mucho más que un conjunto de normas institucionales que son la expresión de una correlación de fuerzas sociales y políticas concretas, y que la realización de elección de autoridades cada determinado periodo de tiempo. La democracia es un proceso permanente de construcción de libertad y de igualdad y un espacio de transformación social. Aquí, cuando uno lo lee, ¿no? Uno podría decir, si vos lo lees en abstracto o medio apurado, muchas personas podrían estar muy de acuerdo con lo que se plantea. El problema de fondo, y lo discutíamos en la previa a la grabación del video, es con respecto a la negación que hay de fondo, ¿verdad?, de la lucha de clases, del carácter irreconciliable entre las clases sociales, del carácter del Estado y de la democracia. Porque uno, digamos, como comunista, no puede, digamos, defender la democracia como algo abstracto. La democracia es una expresión, y ya lo dijo Lenin, el Estado es una expresión del carácter irreconciliable de las clases. Entonces, cuando uno reivindica el Estado, reivindica la democracia per se, y hay que hacer una aclaración nosotros sabemos que hay muchos camaradas que nos miran desde otros lugares del mundo y tal vez alguna de estas cosas no pasan tanto así en su país, pero en nuestro país el concepto de democracia es muy, digamos, está muy arraigado en lo que es la historia y hasta lo cultural en el Uruguay. Uno puede ver a lo largo y ancho que siempre se reivindica a Uruguay como una democracia seria, como un lugar donde hay una estabilidad. Mismo ahora, en este momento, está el presidente de la República en Inglaterra, y cuando lo presentan en una entrevista de la BBC dicen, Uruguay, un país que se caracteriza por su estabilidad democrática. Es decir, es un concepto muy pesado en nuestro país, el tema de la democracia. Y como comunistas, no se debería reivindicar la democracia como algo abstracto, porque la democracia es la expresión, la democracia actual es la expresión de la explotación de la burguesía sobre el proletariado, o en términos modernos, de los que tienen los medios de producción y los trabajadores, ¿verdad? Esa es la democracia que están reivindicando
en estos documentos el Partido Comunista del Uruguay. No es ni más ni menos que eso. Hay de fondo también una negación del capitalismo en su fase superior, el imperialismo. Como decíamos, ¿no? Hay una negación de la lucha de clases y hay una negación en explicitar cuáles son las contradicciones principales de esta etapa. Ellos plantean, y voy a nuevamente leer, perdón por aburrir, pero ellos lo plantean explícitamente: en nuestro país la contradicción central en esta etapa sigue siendo entre dos proyectos de país, el de un país productivo con justicia social y profundización democrática, o la restauración neoliberal con retroceso democrático y más dependencia. Esta contradicción se expresa ideológica y políticamente en dos bloques políticos y sociales y su lucha. Esto lo decían en el congreso anterior, previo, digamos, a las últimas elecciones nacionales. Pero, digamos, básicamente es digamos, lo siguen manteniendo, ¿no? Que la contradicción principal en nuestro país es entre dos modelos de gobierno. Eso es lo que están planteando. Nosotros sabemos, o sea, por lo que ya venía diciendo, ¿no? No puede ser la contradicción principal entre dos, digamos, gobiernos de un mismo sistema. O sea, eso no tiene lógica desde un punto de vista marxista-leninista, ¿verdad? Es parte, digamos, esta retórica y esta forma de expresar las contradicciones claramente es una forma de revisar lo que vos explicabas, Mauri, ¿no? O sea, de revisar la teoría y de alguna forma también hablar de forma muy ambigua, ¿no? En todos los discursos y en todas las declaraciones, si uno va y uno lee un poco, va a ver que a veces hay conceptos ambiguos que no queda claro o no se definen objetivamente. Y esto es un problema porque justamente lo que termina pasando es que, digamos, al no estar claro, por ejemplo, cuál es el sujeto de los cambios, ellos hablan de que el sujeto de los cambios es el pueblo, ¿verdad? En términos generales, y que la forma es el bloque de los cambios y las organizaciones sociales y el Frente Amplio y qué sé yo, y pero al no estar definido objetivamente el sujeto político, lo que termina sucediendo es que, digamos, al no estar claro quién gana, gana el poderoso, digamos, hoy, obviamente, como ya lo hemos mencionado en otros análisis, quien viene ganando por goleada desde hace décadas o desde siempre en nuestro país es la burguesía. Entonces, al no clarificar un discurso objetivo de cuál es para esta etapa el plan, vamos a decir, para derrocar este sistema, si vos no lo planteás, bueno, en definitiva, no estás evidenciando, no estás clarificando un plan concreto, sigue ganando la burguesía, ¿no? Sí, tal cual. En ese sentido, como comentabas, vale, ellos plantean que la contradicción principal es la de dos modelos de país distintos. Justamente por eso es que impulsan la composición de un bloque social y político denominado de los cambios. Ese bloque social y político se articula de distintas organizaciones sociales y del progresismo en nuestro país, representado a través del Frente Amplio, para disputarle el gobierno a la coalición de partidos de derecha, conformada por los partidos tradicionales, representantes directos de las clases dominantes en nuestro país. En definitiva, lo que se quiere plantear como dos modelos de país distintos, en definitiva, no son más que distintas formas de administrar los negocios de la burguesía en nuestro país y garantizar la institucionalidad burguesa en nuestro país. Cuando ellos hacen referencia justamente a avanzar en democracia, justamente hacia una democracia avanzada, no hacen más que legitimar justamente la democracia burguesa, en definitiva. Porque como lo vemos en los hechos, en su propio análisis de la realidad concreta, ellos interpretan justamente de que esta forma de transformación social, en realidad que ni siquiera podemos llamar socialismo lo que plantean directamente, porque es en realidad absurdo plantearlo en esos términos, de la forma que lo hacen ellos. Justamente lo que nosotros tratamos de buscar es de desenmascarar este tipo de discursos, en realidad, que en los hechos no hacen más que ser justamente ser enemigos de la clase trabajadora, enemigos justamente de los procesos revolucionarios, y por eso es que nosotros también lo decimos, son justamente agentes de la burguesía operando dentro de la clase trabajadora, dentro del movimiento obrero organizado.
lo podemos ver con ejemplos concretos, ¿no? Como por ejemplo, y también tenemos un videito para mostrarles, para ser más concretos con eso también, cuando ellos en el discurso, en definitiva, dicen defender, por ejemplo, los intereses de la clase trabajadora, cuando nos referimos al movimiento sindical, en definitiva, cuando hay un ajuste justamente a través de la recomposición de la tasa de ganancia de las clases dominantes en nuestro país, se lleva adelante un ajuste brutal sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora, y en definitiva, ellos en el discurso salen justamente a cuestionar estas medidas de ajuste, en realidad, que lleva adelante el gobierno. Lo que sucede es que en los hechos ellos terminan justamente firmando un acuerdo, porque explicamos también, si bien ya lo comentamos en otros videos, es justamente el Partido Comunista del Uruguay quien conduce con su propia orientación política el movimiento sindical en nuestro país. Hecha esta aclaración, ahora sí, retomando, en los hechos, justamente los mismos dirigentes que integran el Partido Comunista del Uruguay terminan firmando un acuerdo a la baja, o sea, directamente firmando una rebaja salarial con gobiernos y con las clases dominantes, con los empresarios, con los grandes exportadores que se enriquecen constantemente en nuestro país en el último tiempo, perpetuando un ajuste sobre la clase trabajadora, en definitiva. Por eso que no... Firmando ese acuerdo sin ningún tipo de plan de lucha, ¿verdad? O sea, antes, creo que lo firmaron antes directamente de hacer un paro. O sea, totalmente oportunista. Para que voy a compartir el videito que decías. Esto es solo un ejemplo, es un videito reciente para contextualizar. Capaz está discutiendo en el Parlamento lo que es la rendición de cuentas en el marco de un ajuste generalizado, como decía Mauri, y que también hemos desarrollado un ajuste generalizado del capital, digamos, a escala planetaria, pero en particular en nuestro país, la burguesía, el capitalismo, los capitalistas que hoy tienen representación directa en el gobierno, ¿verdad? Por quienes están dirigiendo hoy, quienes son parte del gobierno, no tienen representantes indirectos, son ellos mismos que están ahí, y se sienten, obviamente, con una fuerza importante para avanzar en lo que es el ajuste, y avanzan, ¿verdad? Avanzan sobre los hombros de los trabajadores. Esto lo vemos en el aumento de precios, en la rebaja salarial que mencionás vos, Mauri, en la reforma de la seguridad social que se viene, ellos avanzan. Y en ese marco, en esta discusión, ahora vamos a escuchar un minutito, al senador Oscar Andrade, que es, digamos, representante del PSU, y me parece que está bueno para evidenciar una contradicción también, ¿no? Donde él, bueno, vamos a escucharlo y después, después lo analizamos. Y al viento de cola de la economía. Bueno, ninguno de los 15 años del gobierno franquista tuvo una situación tan excepcional del precio de los commodities como estos últimos 16, 18 meses. Entonces, a todas luces parece claro que no puede coincidir este momento excepcional de la economía con recorte de las jubilaciones y los salarios. La convocatoria que hizo el gobierno a la negociación colectiva, a los efectos de que voluntariamente atendieran los empresarios la posibilidad de mejorar los salarios en la actividad privada, no tuvo resultado, porque las mesas de negociación no se avanzó en esa dirección. Entonces, nos parece necesario tomar medidas para que no coincida con el crecimiento de la economía, recorte de la inversión en vivienda, recorte de la inversión de las empresas públicas, recorte de la inversión en educación y reducción de salarios y jubilaciones en un momento de expansión como el que estamos. Aquí lo que queríamos mostrar, digamos, como mayor, si se quiere, contradicción, tiene que ver con que un representante del Partido Comunista, ¿verdad?, del Uruguay, de alguna forma plantea y busca dejar como entrever que hay un tema de voluntad del gobierno, ¿verdad?, o voluntad de los empresarios, de los capitalistas, y que ellos, si quisieran, podrían, digamos, redistribuir sus ganancias en favor de los trabajadores. Eso es un poco lo que está de fondo de lo que él quiere plantear. Ahí es donde nosotros, digamos, nos paramos firmes y decimos, a ver, en discurso, digamos, este discurso solo colabora justamente con, digamos, con la ideología dominante o con la clase dominante. Porque
no es posible, digamos, en un sistema, o sea, es algo que no tiene sentido, ¿verdad? O sea, no es objetivamente posible en el desarrollo del capitalismo pedirle, digamos, a un capitalista que sea más o menos bueno. No se trata de voluntades, no se trata de que sean más o menos filántropos o un gobierno más o menos redistribuidor. No sé si existe la palabra, pero bueno, se entendió. No se trata de eso, sino que lo que hay de fondo son contradicciones de clases que son irreconciliables, lo que ya veníamos diciendo. Entonces, todos estos discursos, si se quiere, ya hasta Andrade ya no sé ni si el discurso es del PSU clásico, ya es directamente reformista a todas luces, al extremo, ¿verdad? Porque claramente un comunista no puede pedirle a los capitalistas que sean buenos o al gobierno que es representante de los capitalistas que sea bueno. Ya lo dijo Lenin hace 150 años, perdón, menos de 150 años, en el imperialismo fase superior del capitalismo, ya dejó claro que si las ganancias en todo caso los capitalistas las van a reinvertir en otras cosas, pero nunca les va a interesar subir el nivel de vida de los trabajadores. Esas son teorías, digamos, teorías revisionistas que se utilizan en los distintos países y que, bueno, que llega un gobierno más o menos reformista y plantea que es posible, con viento de cola, como se dice de la economía, redistribuir. Pero en realidad nosotros sabemos que de fondo no es lo que sucede. De hecho, hoy está pasando exactamente lo contrario. Hay, digamos, exportaciones récord, cantidad de exportaciones récord, a precios récord, y los capitalistas, como se sienten con fuerza porque la clase obrera no está suficientemente organizada y fuerte, avanzan y encima le rebajan los salarios. O sea, está pasando exactamente lo contrario. Entonces, no se trata del carácter de un gobierno tal o cual, sino en todo caso de cuál es la fuerza que podemos hacer la clase obrera organizada, ¿verdad? En definitiva, termina siendo un problema de fuerza de lucha de clases. O sea, de dónde está digamos, el poder, la disputa del poder y el morderle un pedazo de la torta tiene que ver con la fuerza real que tenga la clase obrera organizada y no en la bondad de tal o cual gobierno. Sin duda, y como continuando en esa misma línea, también tenemos que mencionar que justamente el partido que conduce en definitiva al movimiento sindical y en su mayoría, en su gran parte al movimiento obrero organizado en nuestro país, que es el Partido Comunista del Uruguay, no hace más que domesticar el movimiento obrero en su conjunto. Con los ejemplos que estábamos planteando recién con Vale sobre rebaja salarial, encarecimiento de los precios, de consumo diario, la reforma en la seguridad social y el ajuste en definitiva que nos imponen las clases dominantes en nuestro país, que nos impone la burguesía en nuestro país, al conjunto de los trabajadores, es justamente que ellos, en definitiva, transan justamente con gobiernos y con empresarios. En definitiva, lo que hacen, que nos referimos, es domesticar al movimiento sindical. ¿Por qué? Porque lo castran de toda posibilidad de lucha, en definitiva. Justamente contribuyen a garantizar la paz social, la institucionalidad burguesa y a conciliar directamente con las clases dominantes, poniendo un discurso básicamente como racional, en definitiva, que en estos momentos no se puede, justamente le quitan esa posibilidad a la clase obrera de formar conciencia a través de las luchas económicas que adquieran un carácter político donde se les presente cuál es su condición de clase, generan una conciencia en definitiva de cómo funciona la sociedad, de cómo se da la apropiación en realidad del capital sobre la producción que llevamos adelante los trabajadores, cómo se apropian de nuestra plusvalía en definitiva, y justamente le quitan todo ese tipo de esencia, de contenido, en realidad, domesticando el movimiento obrero para que en definitiva sufra los ajustes que se vienen desarrollando de forma constante. Por eso es que lo definimos como oportunistas en ese sentido, porque dicen una cosa en el discurso, pero en los hechos hacen totalmente lo contrario. Además, justamente de ser revisionistas, quitándole la esencia de los conceptos fundamentales del marxismo. Y para ir cerrando también, si te parece, Vale, Sí. simplemente mencionar que para nosotros es fundamental
la lucha teórica. Es fundamental combatir este tipo de teorías justamente que se dan en el seno del movimiento obrero. Este tipo de teorías socialdemócratas no hacen más, en definitiva, que perpetuar el orden burgués, la institucionalidad burguesa y el sistema capitalista. No hacen más que perpetuar la propia explotación capitalista. Por lo tanto, combatir este tipo de teorías, este tipo de conceptos, este tipo de acciones que no hacen más que retrasar justamente los procesos revolucionarios en nuestro país, para nosotros tiene un carácter fundamental y esencial. Por eso lo hacemos a través de los videos y lo hacemos a través de todos los espacios de militancia orgánica que tenemos, a nivel sindical, a nivel territorial, en cada lugar que nosotros tenemos la posibilidad, llevamos adelante este tipo de debates porque para nosotros es fundamental desenmascarar este tipo de teorías reformistas que no hacen más que perpetuar la explotación capitalista. Así es, Mauri, exactamente. Bueno, por aquí los dejamos. Se nos fue un poquitito largo el video, pero bueno, como siempre nos pasa, a veces queremos decir muchas cosas y no podemos en un solo video, así que seguramente podamos hacer alguna nueva edición con estos temas y tal vez otros. Creo que nos quedaron para afuera algunos ejemplos que queríamos dar también, pero bueno, básicamente queríamos consolidar una posición sobre este tema. Está el video, seguramente vayamos a tener algún otro, pero desde ya quedamos en contacto y digamos, atentos a los comentarios y a las dudas o a las inquietudes que surjan, ¿verdad? Porque también, como siempre decimos y no nos cansamos de insistir, este vehículo de los videos y este canal de YouTube que pusimos como Reconstrucción Comunista tiene el objetivo justamente de ser eso, ¿no? De ser un vehículo para conectarnos con ustedes, para poder entablar cierto diálogo con lo que son los trabajadores en términos generales, pero así que obviamente estamos abiertos a sus comentarios y también nos interesa justamente poder saber qué opinan en ese sentido, ¿no? Sí, también los invitamos a que nos dejen en comentarios cualquier opinión que pueda surgir respecto a esto, si les gustaría profundizar más en algún tema o generar algún debate particularmente con alguna pregunta que quieran hacer o que incluso no estén de acuerdo. Para nosotros estaría muy bueno para poder ampliar también las discusiones respecto a lo que vayan planteando y a lo que vaya surgiendo, y también los invitamos, por supuesto, como siempre, a suscribirse al canal para seguir viendo los videos y el contenido que vamos subiendo cotidianamente. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias, Mauri. Nos estamos viendo en la próxima, en breve, en cualquier momento. Nos vemos entonces en la vuelta, ¿vale? Y muchas gracias por haber llegado hasta el final del video, así que nos vemos pronto. Chao. Nos vemos.